Patria, se abre la sesión. Estimados colegas, el acta de la sesión 146 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 147 está a disposición de ustedes. Solicito a la señora secretaria que dé lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa de la subsecretaria de Hacienda de asistir a la sesión de hoy. Excusa del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero de asistir a la sesión de hoy, debido a que la fecha coincide con la inauguración de una nueva oficina del SAC en Nueva Imperial, Región de la Araucanía. Concurre al efecto el subdirector nacional, don Oscar Camacho. Oficio respuesta del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero sobre proyectos de parcelación CORA de región de O'Higgins. Oficio del director nacional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero que adjunta protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Funcionarios del SAC, modelos de contrato y circular que instruye lineamientos de contratación del personal regido por el Código del Trabajo. Oficio del ministro de Agricultura subrogante por el cual remite antecedentes sobre importación de leche en polvo. Dos oficios de la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, uno que da cuenta del cumplimiento de la glosa número 6 de la Ley de Presupuestos y otro que informa sobre ejecución al subtítulo 24 de la Ley de Presupuestos. Dos oficios del director nacional subrogante del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por el cual informa sobre la glosa 03 de la Ley de Presupuestos de INDAP y sobre la glosa 10 de Presupuestos de INDAP 2017. Por último, oficio del secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional de Riego, por el cual remite resultados de la aplicación y rendimiento de iniciativas de inversión y ley número 18.450, fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, cuarto trimestre de 2017. Eso es todo sobre la cuenta. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, colegas. Colega Urrutia. Presidente, que no hagan llegar copia de todos los oficios que llegaron, por favor. Muy bien. ¿Puntos varios? Colega Barros. Me gustaría tomar acuerdo poder citar al director nacional del Servicio de Impuestos Internos en razón del cambio de sujeto IVA, que estamos siendo bombardeados por distintas actividades productivas, para conocer las razones del por qué se actúa de una manera con unos productores y de otra manera con otros. Y eso está haciendo mucho ruido entre muchos productores y yo creo que a algunos diputados probablemente les ha llegado la misma información. Así que nos gustaría que viniera el director nacional de Impuestos Internos a explicarnos y para poder tener una información. El que tomó la medida, gracias. Bueno, estimados colegas, hay varios temas que están quedando pendientes, tanto por la coyuntura que han aparecido durante el mes de febrero, que son importantes de tratar en esta comisión, y también de algunas cuestiones que quedaron pendientes de respuesta por parte del Ejecutivo en lo que trabajamos en enero. No obstante, de acuerdo al reglamento, lo que procede es que sea la nueva comisión la que haga estas invitaciones. Ahora, aprovecho de preguntar, no necesariamente vamos a tener el cambio a partir de la próxima semana cuando asuma los nuevos diputados. Probablemente, y aquí pregunto, secretaria, si vamos a seguir aparentemente más o menos los mismos, deberíamos buscar el momento en que asuma la nueva comisión formalmente y se haga el cambio de mando de la presidencia. Pero entiendo de que tiene que ser la próxima comisión la que defina la agenda de las invitaciones. ¿Sí? ¿Es así, sí, abogada? Sí. La citación de la próxima comisión la hace la Cámara después que se constituyan las comisiones por la sala. O sea, la próxima sesión la convoca la Cámara para elegir al presidente. Exacto, el presidente de la Cámara convoca la constitución de las comisiones. Y no es necesario que renuncie debiera ser después del martes 13. No es necesario que renuncie. No es necesario. Es automático entonces. Podrían aprovechar el impulso y el entusiasmo, digamos. Bueno, despejado el tema. Yo no haría tal... Gracias, colega. No, lo tengo absolutamente claro, por eso estamos a cubierto y digo lo que digo. Bueno, quedó claro entonces que es el presidente de la Cámara el que convoca la próxima sesión, asume la nueva comisión, eligen la presidencia de acuerdo en razón a los acuerdos políticos se supone, ¿no? Y eso se informará el día que
vaya a definirse el horario, el día y la hora de la comisión. Ofrezco la palabra en puntos varios. Bueno, yo quisiera plantear, porque entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, excepto el colega Espejo, vamos a continuar en esta comisión. No dijo nada el colega Espejo. ¿Ah? Sí. Sí, y de tal manera de que quiero dejar planteado un tema que me preocupa por representar una de las regiones del sur de Chile, en este caso los ríos. Y es que nuevamente la industria lechera ha hecho de las suyas y ha anunciado una baja en el precio sin justificación alguna, que se coloca mucho más por debajo del precio de costo del litro de leche. Esto es más allá de una decisión de mercado, colegas. Esto es la premeditación flagrante de quebrar a la producción nacional, porque no les interesa. El año pasado se batió récord histórico en la importación de leche en polvo, y eso es mucho más fácil de procesar que estar buscando acuerdos o trabajando con el productor primario de leche, principalmente de las regiones de los ríos y de los lagos. De la Araucanía ya las lecherías se han disminuido a la mitad, y esto a mí me parece de suma gravedad, que requiere con urgencia la definición de una política pública. Yo espero que el próximo ministro no diga lo que dijo nuestro ministro, que este es un tema ente privado. Las políticas públicas son justamente para regular los mercados distorsionados, y tenemos más que ejemplos claros de lo que estaba pasando con la leche, está empezando a pasar con la carne y empezando a pasar con algunos granos donde los productores ya no aguantan si no son capaces de sembrar 100 hectáreas para arriba para hacer que el cultivo sea rentable. Se necesita con urgencia políticas públicas. Bien, si no hay más tema, perdón, colega Pérez, puntos varios. Las instituciones del Estado. Hace 2 años, más o menos, esta comisión, en forma unánime, solicitó a la Fiscalía Nacional Económica que se hiciera un estudio acerca de la eventual colusión que podía haber de parte de las empresas lecheras, fundamentalmente Nestlé y Soprole, en la compra de la leche y en la venta del producto en los supermercados, porque son más o menos parecidos, porque bajan al mismo tiempo los precios de compra y suben también una cantidad mínima en la misma temporada. Entonces parece que se ponen de acuerdo, y eso sería colusión. Pero lamentablemente la Fiscalía Nacional Económica hasta la fecha no da una respuesta clara. Qué lamentable, ¿no es cierto?, que va a ser tiempo y que los productores, en este caso, que ya quedan cada vez menos, ¿no es cierto?, la mitad de los que había hace 5, 7, 10 años, y quizás menos, van a seguir disminuyendo como consecuencia de esta mala política que tenemos, ¿no es cierto?, por parte de estas empresas, de hacer uso y abuso de aquella gente que soñó hace muchos años atrás que este podía ser un rubro que les iba a permitir vivir, ¿no es cierto?, con cierto grado de decencia y de mirada de futuro. Así que lamentablemente seguimos exactamente igual. Yo quisiera que se envíe una nota a la Fiscalía Nacional Económica de parte de la Comisión, donde yo claramente hago presente, ¿no es cierto?, que hace 2 años se envió ese documento solicitando una investigación y que nos den alguna respuesta con cierta claridad, porque es una vergüenza. Gracias. Bueno, informo a la comisión que a mediados del mes de febrero se me hizo llegar 2 informes, no como presidente de la comisión, sino que como diputado que hizo presentaciones. Si bien es cierto, el colega Pérez señala, y así fue, que la comisión envió notas que fueron contestadas a esta comisión por parte de la Fiscalía Nacional Económica, prevaleció la presentación de los documentos, y en ese escenario se me contestó respecto de los actos ilegales de la ANFP. Aprovecho a comentarlo, se siente un precedente para el fútbol profesional por primera vez en Chile, y luego se me envió un vasto documento, un extenso documento en respuesta de lo que esta comisión y algunos parlamentarios hicimos sobre la grave distorsión del mercado lechero. La Fiscalía, después de 2 años, porque es un tema súper complejo y delicado y difícil de determinar la colusión, hay que encontrar correos electrónicos, cartas y cosas que indiquen que se han puesto de acuerdo. Lo que sí establecen, y lo estamos estudiando, sí establece que efectivamente hay una grave distorsión en el mercado
lechero desde la compra a los productores primarios y toda la cadena de comercialización, tal que hacen que Chile le paga uno de los precios más bajos del mundo a los productores y le cobra uno de los precios más altos del mundo a los consumidores. Y esto se liga con las importaciones de leche en polvo, digamos, hablemos de un polvo que parece leche, que son dos cosas distintas. Y en ese escenario, en las conclusiones plantean algunos temas que se requieren, tal como dijimos en esta comisión, políticas públicas. Voy a traer a la comisión entrante ese informe ya un poco más digerido, por cuanto son más de 100 páginas de análisis. Algo que es bueno decirlo de frente. Sí, yo recuerdo que con el colega Hernández presentamos un proyecto un proyecto de ley que tipifique y etiquete los productos lácteos. ¿Por qué? Porque hoy día en el supermercado la señora cualquiera va a comprar leche fluida y las encuentra ocupando los escaparates, yogur, quesos, quesillo, todo blanco como corresponde a la secreción de una glándula mamaria de cualquier especie. Y resulta ser que los industriales no etiquetan que corresponde a leche reconstituida, o a leche a la cual se le han adicionado otros elementos que son distintos a los que son los componentes naturales de la leche, ni tampoco la información nutricional, porque recordemos que la leche en polvo pasa por un proceso térmico mecánico y eso claramente altera las condiciones naturales de algunos elementos constituyentes, hay desnaturalización de proteína, etcétera. Además, y esto es lo que nosotros sabemos, las variedades o los tipos de leche en polvo son demasiados como para que nosotros no sepamos qué leche en polvo estamos importando. Recuerden ustedes que a Fonterra, el mismo propietario de Prolesur, 80 países le cerraron la puerta respecto de las importaciones de leche en polvo proveniente de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque tenían un tiempo excesivo en almacenamiento, lo cual que aunque aparezca la leche aparentemente impecable, habían cambios en su constitución. Todo esto Chile no lo tiene regulado. No lo tiene regulado. Los etiquetados, o sea, la gente ve un líquido blanco o un polvo blanco, mientras tanto no sea ilegal, y que dice leche, es leche, y todo el mundo sale convencido que está recién ordeñado en Osorno o en La Unión o en Río Bueno. No es así. No es así. Los consumidores chilenos están comprando cualquier cosa y a la industria no le interesa lo que finalmente le venda como leche. Entonces aquí yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer, y este es un ejemplo más de lo que acabamos de señalar. Y para respuesta del colega Pérez, hay un informe que es bastante complejo, que he pedido a nivel personal que algunos expertos lo analicen para poder traer un resumen a la comisión y decir, mire, esto es lo que finalmente concluyó la Fiscalía. Y de aquí para adelante vamos a tener que empezar nosotros, o a través de proyectos de ley, o que lo tome el gobierno para que genere iniciativas públicas que permitan ordenar este desorden de mercado que nos perjudica a todos, a los productores y a los consumidores. Muy bien. La sesión de hoy, estimados colegas, sí, me acaba de recordar la secretaria que termina a las 5 de la tarde, por lo tanto vamos a organizar los tiempos para resolver dos temas. Uno solicitado por los interesados, que son la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, como asociación gremial, y la segunda a solicitud de la colega Sepúlveda, sumados varios colegas que plantean con preocupación entre comillas, escaso cumplimiento del compromiso del traspaso de los funcionarios de honorarios a mayor estabilidad dentro del SAG. Y ese es un tema que queríamos dejarlo informado antes de que finalice el gobierno que se comprometió, nuestro gobierno que se comprometió a hacer. El primer punto de la tabla, entonces, continuar analizando la situación laboral de los trabajadores a honorarios en el marco de los compromisos adquiridos y la normativa vigente y las modificaciones contractuales propuestas por el Servicio Agrícola Ganadero que estarían vulnerando los derechos de los trabajadores y precarizando su situación laboral. Y asisten el señor subdirector nacional del servicio, don Oscar Camacho, el jefe del Departamento de las Personas, don René Navarro, el presidente de la Asociación de Funcionarios, don Claudio Banda, y el representante de los trabajadores a honorarios del SAC, don Leandro Fuentes. Le doy la palabra, estimado subdirector. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, la verdad es que respecto del tema que está en tabla hoy día, la verdad es que luego de esa reunión nosotros tuvimos la oportunidad de realizar reuniones con todas las regiones donde se estaba presentando este problema referido al traspaso de los honorarios. Recordar nomás que hay un acuerdo firmado con DIPRES y con la APSAC para el traspaso de los honorarios en forma paulatina en un plazo de 5 años y a la contrata, y en el intertanto, mientras se traspasa la totalidad, los funcionarios que no pasaban a honorarios, o sea, perdón, a la contrata, iban a pasar a Código del Trabajo, que es lo que ocurrió en masa durante este año. La ley de presupuesto asignó un número de 306 cupos para pasar de honorario a la contrata, y el restante, a los 2.447, si no me equivoco, ese diferencial en el intertanto pasó a la modalidad de Código del Trabajo. Esta modalidad de Código del Trabajo, también recordar que es una modalidad que en el Estado, salvo aquellas instituciones más nuevas, lo tienen incorporado. Al menos en el SAC no existía la experiencia de trabajar con Código del Trabajo, lo que ha significado una adaptación con las características que tiene esta modalidad para adaptarlo a los tipos de trabajo que lleva a cabo el servicio. Y en particular a lo que hizo referencia la diputada Sepúlveda, que tiene que ver con la forma de contratar a las personas que pasan a Código del Trabajo por una función específica, que es la certificación agrícola, de productos de exportación agrícola, que se realiza, como ustedes saben, en plantas donde concurren nuestros funcionarios a certificar la calidad fitosanitaria de estos productos. Esto tiene una característica en especial que tiene que ver con que nuestros funcionarios tienen que ir de planta en planta para poder llevar a cabo esto, sumado a que también el Código del Trabajo establece una limitación del número de horas extra que pueden realizar, 2 horas, tomando en consideración que este trabajo se hace a demanda de las empresas frutícolas. Por lo tanto, los horarios en que se realizan estas funciones también requieren de una bastante flexibilidad. Entonces, en ese minuto, cuando se planteó este tema por la diputada Sepúlveda, estábamos precisamente en pleno, partiendo, digamos, con la modalidad de ir adaptando estos horarios, y el problema que se ahí estaba produciendo, particularmente en la región de O'Higgins, era que se estaba proponiendo a los trabajadores una modalidad de trabajo que admite el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, que permite una modalidad de trabajo es el máximo de flexibilidad, dado que son personas o funcionarios que realizan esta labor sin una supervisión directa de una jefatura, dado que están trabajando, como les digo, yendo de una planta a otra en los horarios que se les solicita. Luego de eso, el jefe del Departamento de las Personas se reunió con los distintos grupos en las regiones, y finalmente en la región de O'Higgins, donde lo que se planteó la diputada Sepúlveda, llegó un acuerdo de la parte técnica, y también donde participaron los trabajadores, de trabajar con la modalidad de 44 horas. Esta modalidad explica que tiene un horario fijo, también con montos fijos de remuneración, y esta modalidad se va a llevar, de hecho está firmada, está llevada a cabo por estos contratos por las personas que estaban en el tema en O'Higgins, durante 3 meses, de manera de poder evaluar en definitiva si esta modalidad sirve para todos los propósitos. Recordar nomás que esta modalidad de 44 horas significa que las personas entran a las 8, 8:30 de la mañana, etcétera, al horario que esté determinado, y tienen 8 horas diarias, perdón, 9 horas diarias de lunes a jueves, y 8 horas diarias de lunes a jueves y 9 horas el día viernes, al revés, 9 y 8 el viernes. Eso significa que las atenciones que soliciten las plantas fuera de esos horarios implica que hay que resolverlos con un máximo de 2 horas extra. Por lo tanto, llegamos, si son 8 horas de trabajo, llegamos a 10 horas. Si eso excede el horario, definitivamente tenemos que contar con más personal, dado que el número máximo de horas extras que admite el Código de Trabajo son 2. Entonces eso ha significado que, de todas maneras, los honorarios temporales, que es la modalidad que hoy día sigue vigente, porque con la solución del acuerdo se resuelve o se pretende resolver los honorarios permanentes, o sea, es decir, personas que están
trabajando en el Estado por una función de carácter permanente que debería ser cubierta con modalidades de contratación de ese tenor. Y solamente quedaron aquellos honorarios temporales, que son aquellos que se requieren para reforzar la acción de servicio temporalmente, respondiendo a la estacionalidad que tiene la producción agrícola. ¿Cuántos trabajadores son ellos, los temporales? Los temporales hoy día, no tengo la cifra exacta, no sé si tú la tienes. Porque Sí. si mal no recuerdo, eran 4.600 y tantos funcionarios totales, de los cuales pasarían cerca de 2.600. 2.447. 2.447. Claro, ese es el número de personas que están llevando a cabo labores a honorarios, pero en forma permanente. Los otros son temporales porque efectivamente... Perdón, 1.447. Los otros son funcionarios que cumplen labores estacionales, que se contratan para reforzar, como digo, la estacionalidad de la producción agrícola. Por lo tanto, señor presidente, hoy día la situación con esos trabajadores en la región de O'Higgins, están firmados su contrato, estamos en un periodo de 3 meses de análisis por ambas partes, digamos, incluso incluida consulta a la Contraloría General de la República, dado que el Código del Trabajo para esta modalidad es bien particular porque se rige por el Código del Trabajo, sin embargo, también sigue el Estatuto Administrativo que rige a la institución del Estado, también sigue vigente, entonces es un mix, y por lo tanto, de acuerdo con los trabajadores, va a haber una consulta a la Contraloría General de la República para verificar que la aplicación de este inciso segundo del artículo 22 efectivamente está bien aplicado. Hoy día, para cumplir las labores que se requieren hoy día, necesitamos tener una forma de trabajar con ellos. Y se está haciendo mediante este horario de 44 horas, en particular la región de O'Higgins, dada ellos tienen el mayor número de plantas exportadoras frutícolas de Chile, de todas las regiones. Y esa particularidad de tener esa cantidad de funciones permite en esa región adoptar esta modalidad de las 44 horas, sin que haya, en el invierno, cuando bajan las atenciones, que las personas queden sin hacer nada. Es lo que puedo informar respecto... Muchas gracias. Dar la palabra al presidente de la Asociación de Funcionarios, don Claudio Bando, por favor. Les recuerdo que tenemos no más allá de 20 minutos para cerrar el tema. Es súper corto. Para que puedan hablar todos. Yo traje una presentación, buenas tardes. Honorables diputados, nosotros como Asociación de Funcionarios nos corresponde contextualizar el problema. Nosotros tenemos una negociación con el gobierno de la presidenta Bachelet en base a la demanda de cumplimiento del programa gobierno. El programa gobierno de este gobierno que termina es cumplir el fortalecimiento de la función fiscalizadora. Está escrito tal cual la propuesta del gobierno. Y esto se llevó con respecto a la demanda de los trabajadores del SAC, en donde estábamos pidiendo la modernización de la planta con disminución de brechas salariales, término de los honorarios permanentes y pasarlos a la contrata como sistema de trabajo regulado. Esto es muy importante, porque en definitiva los mercados confían en el Estado chileno y en el Estado chileno con funcionarios con labores fiscalizadoras. Y el sistema contractual es base para saber que los funcionarios están haciendo la pega que les corresponde como Estado chileno. Y tercer punto que tenemos con el gobierno, las emergencias sanitarias. ¿Cuál es el problema de la emergencia sanitaria? Es que cada año ustedes nos autorizan un presupuesto y la emergencia sanitaria nos quita una importante cantidad de presupuesto para el funcionamiento normal y potenciar las capacidades técnicas del SAC. Eso llevó a la conformación de mesas de trabajo entre la asociación y el gobierno. ¿Quién participa? La DIPRES, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Asociación de Funcionarios del SAC. Y para lo cual hemos firmado protocolos para ver los temas. Varios protocolos que no es el dato de entrar en los detalles, pero sí queremos decir que el gran tema que estaba detrás de los protocolos tiene que ver con la nueva planta del SAC. Porque ¿qué es lo que va a discutir la nueva Comisión de Agricultura a partir de la próxima semana? Porque el gobierno se comprometió antes del 10 de marzo a ingresar el proyecto de nueva planta del SAC. O sea, todos estos temas, con las reivindicaciones de todos los sectores que trabajan dentro del SAC, van a estar en la mesa de discusión de ustedes para ver efectivamente cuál es el SAC que necesitamos en modernización.
donde vamos a tener que discutir dotación, encasillamientos con brechas, formas de ingreso, grados base, etcétera, que son las discusiones de una planta de un servicio público moderno. Pero, ¿qué pasa con el problema que estamos viendo hoy día? Código del trabajo. El desafío que planteó el gobierno es que iba a terminar con los horarios permanentes para llevarlos a la contrata. Los protocolos dicen honorarios a la contrata. Y el gobierno sale con un camino intermedio que se llama Código del Trabajo. Y es importante que los diputados se planteen y se pronuncien respecto si este sistema de Código del Trabajo, porque ahora mi colega, que va a exponer en un ratito más, va a decir todos los problemas que se ha generado con este nuevo Frankenstein que tenemos en el SAC, que es el Código del Trabajo, en donde los sistemas contractuales no son afines a poder lograr el cumplimiento de la labor fiscalizadora del SAC con todos los derechos laborales respecto a los labores de fiscalización. Nosotros decimos, lo que proponíamos era traspaso permanente de Código del Trabajo líquido a líquido, término del honorario en 4 años, con traspasos a contrata, mejoramiento de remuneración de estos grupos de trabajo y traspaso de contratas bruto a bruto. ¿Cuál es el problema? Hoy día el problema es que con toda la negociación con el gobierno no se eliminan los códigos del trabajo. Quedamos con números importantes de código del trabajo sin un programa de absorción a contratas. También tenemos que no garantiza terminar con los sueldos bajos en el SAC de estos grupos marginales. Y también los contratos de los códigos de exportaciones son contratos que en muchas regiones todavía no están asimilados a los derechos laborales. Hay dudas legales. Nosotros apoyamos la demanda de los trabajadores de exportaciones, en donde creemos que el contrato que es a demanda de horario y con artículo 22 del Código del Trabajo no es aplicable en el SAC. Nosotros tenemos que... ¿Qué le pedimos a la Comisión de Agricultura? Asegurar una planta SAC que fortalezca el rol fiscalizador. O sea, todos los trabajadores del SAC funcionando en planta y contrata, con mecanismos que disminuyan la brecha existente en grado. También le pedimos asegurar el término del Código del Trabajo como forma de trabajo en el SAC, porque este es un invento transitorio del Ministerio de Hacienda. Bueno, que sea transitorio y que tenga una fecha de término. La propuesta que va a entrar la próxima semana no plantea una fecha de término de este proceso transitorio. Y también fiscalizar que no es compatible la labor esencial de fiscalización, que está sujeta a horario y a supervisión, con lo establecido en el Código del Trabajo. Ahí hay un punto súper importante, porque en definitiva puede que los mercados nos cuestionen este sistema contractual respecto al rol funcionario. Entonces, aquí la ley de presupuesto, ustedes pueden revisarla, incorpora nuevos 155 cupos de Código del Trabajo que no serían traspasados a contrata. O sea, quedaríamos con una yemación de sistema de trabajo de código que no tiene una resolución. Y nosotros también le pedimos a esta mesa que discuta profundamente en este nuevo proyecto del SAC cómo vamos a financiar las emergencias sanitarias fuera del presupuesto regular del SAC para que no alteren el normal desarrollo de la función fiscalizadora. Queremos decirle que los funcionarios de exportaciones están siendo hoy día un conejillo de indias y tienen reivindicaciones válidas, pero además tenemos otro grupo que está enmascarado con demandas dentro del SAC, los honorarios temporales. Son un grupo muy importante de trabajadores que son más de 900 cupos autorizados por la ley de presupuesto, en donde hoy día son el gran silente en el servicio agrícola y ganado respecto a sus derechos laborales. Nosotros para ellos también pedimos que finalmente el Estado resuelva una contrata temporal si es necesario, porque efectivamente el servicio de aduana en su proceso de fiscalización, cuando requiere potenciar sus equipos por tiempos limitados, hace contratas, no hace honorarios. Y nosotros tenemos una gran dotación de honorarios temporales que no están en ninguna de estas discusiones que estamos llevando y que está oculto en el SAC como un problema. Como próximamente van a tener la oportunidad de discutir la ley de planta del SAC, porque ese es el acuerdo con el gobierno que tiene para entrar, le pedimos que esta honorable comisión discuta todos los problemas, donde entre otros está el problema grave que tienen hoy los funcionarios de exportaciones. Muchas gracias. Para precisar, usted dijo que el compromiso del gobierno era ingresar el proyecto el 10. Antes del 10 de marzo, Bueno, este viernes, el gobierno, la última reunión con Hacienda, donde estuvo el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero y Hacienda, el gobierno ratificó este viernes que va a ingresar
antes de este viernes el proyecto de nueva ley de planta del SAC. Muy bien. Nosotros esperamos, confiamos que cumplan la palabra. Hago una pregunta, porque, y con esto muy breve. La discusión que dimos hace 2 años fue respecto de, y poco lo toca, sobre lo que significa el honorario de los fiscalizadores, era respecto de la responsabilidad administrativa. O sea, la responsabilidad administrativa no calza en un funcionario honorario, y Chile es un país exportador. Si los fiscalizadores están honorarios, no tienen responsabilidad administrativa, por lo tanto no se pueden someter a sumarios en el caso de que hayan errores o hayan negligencia o ese tipo de cosas. O sea, nosotros en la comisión lo analizamos desde ese punto de vista. O sea, para que haya un funcionario fiscalizador en salud, en agricultura, en el campo que sea, en obras públicas, necesita tener responsabilidad funcionaria, porque de otra manera Contraloría también se limita en su alcance, eventualmente los tribunales también se limitan. Es decir, ese es un tema que tiene que ver más allá incluso de las conquistas laborales de un trabajador cualquiera, tiene que ver con la seguridad país y la responsabilidad que tienen los funcionarios de cuidar la capacidad exportadora nacional. Quiero darle la palabra, ahora tenemos poco tiempo, la verdad. Entiendo que la exposición de ustedes más o menos son 20 minutos, más las preguntas y respuestas necesitamos por lo menos unos 40 con ustedes. Nos quedan 10 minutos con el SAC. Yo quisiera que pudieran cerrar entre el jefe del Departamento de las Personas y la persona que representa los honorarios, y después cierra el presidente para poder definir, porque esto ya se terminó. Si el gobierno ingresa al proyecto, va a ser un trámite que lo tomará el nuevo Parlamento y el nuevo gobierno, y si no entra ahora... Con el micrófono, por favor. Sí, por favor. El botón es. Está cerrando en Hacienda porque estamos, pero está programado que esto pueda entrar de todas maneras. Muy bien, qué bueno. Ofrezco la palabra a ustedes dos, por favor. ¿Está encendido? Tiene la palabra don Ahora sí. Leandro Fuentes. Correcto, Leandro representante Fuentes. de los trabajadores honorarios. Sí, en este momento de códigos laborales A44. En premura del tiempo trataré de ser lo más preciso posible. A ver, las cosas, como bien se plantearon por el subdirector y por el presidente de la ANSAC, están correctas en sus aspectos, pero falta la otra parte, como por ejemplo que el artículo 22 del Código del Trabajo indica claramente que, aparte de no tener dependencia, debes tener, no tienes supervisión. Yo, en esta carpeta, que no se la mostraré por falta de tiempo, tengo la documentación en donde nosotros regimos horarios de ingreso y de salida de todas las plantas a las que asistimos, ¿ya? Tenemos que ir a retirar los autos fiscales porque por concepto de código laboral ya no podemos utilizar nuestro auto particular y tenemos que salir a trabajar en auto fiscal. Entonces nuestra labor comienza en una dependencia del Estado, entonces, y termina en una dependencia del Estado cronológicamente con los tiempos ejecutados. Básicamente, exportaciones, nada vamos a decir de los traspasos de estos 1000 y tantas personas que han pasado honrosamente y con mucho sacrificio, pero tenemos que dejar súper claro que el sector exportador fue eliminado de este traspaso. Nosotros en exportaciones agrícolas teníamos la condición de 12 meses para poder ingresar y se nos cortó la posibilidad de tener 12 meses y se nos bajó a 9 meses para no cumplir con el perfil para pasar a contrata, ¿ya? Entonces ahí fuimos, no voy a decir discriminados porque tal vez pues, se puede pasar para otra parte de la conversación, pero sí fuimos sancionados, llamémoslo de alguna forma. Además de perder la condición de tiempo, perdimos valor hora, como si fuera poco. Después pasamos a un contrato de 44 horas, nuevamente adivinen, perdimos nuevamente beneficio económico, ¿ya? Y supuestamente íbamos a ganar en beneficios sociales. Perdimos de nuevo porque estamos pagando con nuestros bonos todos los servicios, las leyes sociales. Después, en algunos tengo, bueno, básicamente estoy hablando por Maipo, San Felipe, Valparaíso, San Fernando, Rancagua, San Vicente, sitio de inspección Los Lirios y el Maule. Además de la oficina SAC Melipilla, en donde en realidad está, no quiero decir el caos, porque no es así, pero sí debo informar que tenemos funcionarios en este momento con una funcionaria embarazada, tengo su
carta de despido, perdón, tengo su registro de ingreso al doctor, posteriormente que el señor Navarro fue a visitarla a la oficina. Ella entró en un cuadro súper complejo de salud y tuvo que tirar licencias médicas. Y además tenemos otra funcionaria también en Melipilla que no quiso firmar el acuerdo unilateral de la modificación del artículo 22, ¿cierto? Ella teniendo un código indefinido, un contrato indefinido a 44 horas, y a la cual se le presentó la carta de despido, indicando que por condiciones de requerimientos del empleador se despide. Es una funcionaria que lleva muchos años trabajando en temporada alta. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos despidiendo a la gente. ¿Por qué? Porque no quiere firmar un artículo 22 que no compete dentro de la regulación que nosotros estimamos competente. Entonces, hay varias cosas que en virtud del tiempo también voy a resumir. Por ejemplo, el artículo 22, si bien está contemplado dentro del Código Laboral, no es la única forma de hacer un contrato. Por ejemplo, tenemos el artículo 485 del Código Laboral, que yo entiendo que tienen que haberlo revisado, ¿cierto? En relación, ¿cierto?, a los abusos y a las potestades que tiene el Código Laboral en relación a los funcionarios. Además, el 485 del Código Laboral nos transporta y nos traspasa directamente, ¿cierto?, al artículo, para no equivocarme, denme un segundo, al artículo, el artículo 42, ¿cierto?, de las remuneraciones del Código Laboral, indica que desde el momento en que tú firmes o registres un ingreso en cualquier modalidad, una SPS, una CIF, un reloj control, una tarjeta, cualquier modalidad, el artículo 22 no aplica. Y está escrito en el capítulo 5, en el artículo 42 de las remuneraciones en relación al Código Laboral. En aras del tiempo, si no, no vamos a poder cerrar. Más allá de entrar en la particularidad, yo entiendo entonces que el proyecto que el gobierno estaría trabajando con Hacienda, entre el Ministerio de Agricultura, SAG, Hacienda y la Asociación de Funcionarios, contempla la solución de estos problemas. Entiendo que es así. No. Le estoy diciendo, exportaciones agrícolas, somos los parias del servicio agrícola. Estamos por fuera de todos estos acuerdos y estas mesas que se están trabajando. Es de ahí la importancia del por qué yo estoy aquí. Siguiendo. Perdón, es que no nos va a quedar, tiempo. No nos va a quedar tiempo. A ver, lo que sí podemos recoger para objeto del acta de esta sesión es que hay un proyecto comprometido por el gobierno y acordado que debería avanzar en el traspaso de los honorarios a contratas, ¿cierto?, en las condiciones que se habían hablado, con un código de trabajo temporal, entendiendo que lo que se resolvió del Código del Trabajo es una cuestión transitoria, mientras tanto se pueda resolver el proyecto de ley. Pero lo que aquí se presenta es que los funcionarios honorarios de exportaciones están fuera de esta negociación que corresponde más o menos a 900 personas. Bueno, a ver ¿cómo es entonces? Pongámonos de acuerdo. Es que ese es el punto. Porque es que ese es el punto. Perdón. Lo que yo entendía era de que el proyecto contempla una solución, que fue lo que aquí en esta comisión se trabajó hace 2 años, que era que alrededor de 2.100 personas de honorarios pasaban, digamos, paulatinamente a una contrata, con responsabilidad administrativa y con todos los derechos y deberes de un funcionario. Correcto, los 1.447 finalmente. Pero aquí se plantea un tema adicional o aparte, así lo entendemos, para que quede claro, que son los honorarios de exportaciones, que son más o menos 900 personas. A ver, ¿por qué no lo aclaran en 2 minutos? Porque con eso cerramos, porque aquí hay dos posiciones. A ver, como asociación de funcionarios, yo voy a hablar porque soy el presidente. Es importante decir que los 1.447 fueron incorporados ahí los honorarios permanentes de exportaciones. Sí, los honorarios permanentes de... Te está cayendo el demonio. Sí. Es que viene otra cámara. Es importante, lo que pasa es que el representante de los ex honorarios hoy día código tiene razón en el sentido que hubo un momento, un timing en el cual no estuvieron incorporados, pero finalmente fueron incorporados los honorarios permanentes de exportaciones en el traspaso de durante estos 4 años.
lo que decimos nosotros como asociación es que esta nueva modalidad generó nuevas necesidades para cubrir cupos que no se cumplían, que son 150 nuevos cupos permanentes, códigos que no estarían en el programa de absorción. Entonces, la invitación que le hacemos nosotros a ustedes es que en esta discusión parlamentaria cierren todo el capítulo. ¿Se entiende? Y que además revisen si efectivamente los sistemas contractuales de transición, que es código, cumple con los derechos laborales de los trabajadores, porque nosotros estamos de acuerdo con el honorario, diciendo que el artículo 22 no es aplicable en el SAC. Nosotros estamos de acuerdo con eso y es una flagrante, digamos, error del SAC a implementarlo. Ahora, que lo hace porque lo necesita, porque están las condiciones, etcétera, porque no tiene otro escenario, bueno, pero nosotros decimos tenemos que respetar en toda instancia las leyes vigentes de contratación. Y que la nueva planta le va a dar el espacio a esta comisión de discutir cuál es el SAC que quiere. Si quiere un SAC con 3, 4 sistemas de contrato, 5, 6, es la oportunidad de corregir el SAC en completo. Y en eso lo estamos invitando. Muy bien, muy bien. Yo quiero ofrecer la palabra, sin embargo, no, yo ya se terminó el tiempo. No. Quiero decirles que esta comisión ha tratado de ser lo más expedito posible. Resolvimos aquí el Servicio Nacional Forestal, quedó un buen proyecto, se paró en el Senado porque quieren otra institucionalidad que es el servicio de la biodiversidad, que no estaba para nada claro. Bueno, para eso el Parlamento de Chile. Entonces vamos a tener que tomar este tema, analizarlo de acuerdo al proyecto que ingrese el gobierno, no sacamos nada de seguirle dando vuelta porque algunos de nosotros no vamos a seguir en esta comisión, esto tiene que tomarlo la nueva comisión, pero sí nos queda claro de que aquí tenemos un atraso, en primer lugar. O sea, hay un atraso en el compromiso asumido hace más de 2 años por el director del SAC, Ángel Sartori, en estas medidas. Entendemos que no toda la culpa es del SAC, también Hacienda sigue siendo amarrete como ha sido los últimos 20 y tantos años para estos tipos de temas. Y que será cuestión de negociación entre el próximo Parlamento, el próximo gobierno, y los funcionarios resolver estos temas. Por lo tanto, para que entrar en más detalles y en definitiva la próxima semana borrón y cuenta nueva para algunos temas. ¿Ya? Yo no sé, quedó el director personal, si usted quiere. ¿Sí? Director. Sí, para cerrar nomás, yo agradecer a esta comisión, porque efectivamente nosotros somos interesados, obviamente, es decir, no hay opiniones contrapuestas, en que se regularizara para nosotros el tema de tener un horario sin todas las atribuciones que tiene un funcionario, es un problema importante, particularmente los aspectos de fiscalización, señor presidente, como por ejemplo los funcionarios que están en la frontera, que es imprescindible que tengan la hora de fiscalización. En este ámbito, aquí estamos hablando de la otra parte de las cosas que hace el SAC, que es la certificación. Certificar calidad, certificar condiciones sanitarias no es igual absolutamente que fiscalización. Por ende, pero sí compartimos, y eso lo hemos conversado con la gente de la Asociación de Funcionarios, compartimos la necesidad de avanzar en una nueva planta del SAC que nos provea de la cantidad de funcionarios con la idoneidad necesaria para que el SAC pueda seguir cumpliendo la función que le cabe, que es, tal como señalado, fiscalizar y certificar particularmente los productos de exportación. Hoy día, todo esto que ocurre de poder acomodarnos es precisamente porque con poco tenemos que seguir haciendo la vega. Año a año se incrementa la superficie plantada, la cantidad de especies que se exportan, el número de cajas exportadas y las dotaciones. Nosotros hoy día hicimos un informe, las dotaciones no han variado fundamentalmente. Por lo tanto, nosotros de la precariedad de los honorarios, hoy día tenemos personas en el Código del Trabajo que tiene más facultades, pero por otra parte antes los honorarios podían trabajar muchas horas extraordinarias, por lo tanto cubrir la demanda que teníamos. Hoy día tenemos Código del Trabajo que tiene apenas 2 horas adicionales. Eso hace que agrandamos por un lado, achicamos por otro. Entonces por eso efectivamente no se resuelve. Y coincidimos y vamos a ir juntos con la Asociación de Funcionarios, irá al SAC que le corresponde, a quien le corresponde al SAC en esta tarea de tener la cantidad de personal suficiente para efectuar el trabajo que necesitamos y en las condiciones que se requieren. Muy bien, gracias, director. Bueno, para los que continuamos en esta comisión es un tema pendiente y seguiremos preocupados de tener un SAC como corresponde que lo tenga un país que es eminentemente exportador. Ofrezco la palabra sobre este tema, colegas, para cerrarlo. Muy bien. Muchas gracias, disculpen, no hay más tiempo, pero la verdad es que se cumplió el objetivo de haber presentado lo que están llegando a un acuerdo, pero ya está claro que es materia de otro parlamento y de otro gobierno darle continuidad. Muchas gracias. Bien, en aras del tiempo partimos de inmediato con el segundo tema.
Bien, vamos a recibir a la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, asociación gremial, quien ha solicitado realizar una exposición sobre los impactos de la aplicación del llamado impuesto verde en la agricultura. Asiste el gerente general de Chile Alimentos, don Guillermo González, el director de Chile Alimentos, don Juan Manuel Mira, el abogado de alimentos, don Andrés Fernández, y la asesora de Chile Alimentos y consultora en asuntos públicos, la señora Marcela Alta. Bienvenidos, tienen la palabra. Don Rodrigo Herrera también está por acá. Me copié la presentación. Ah, muy bien, gracias. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. Nuestra intención es poder informarle a usted y darle a conocer a los problemas que se está viendo afectadas diversas agroindustrias de Chile, de distintos tamaños y de distintos rubros. El sector agroindustrial, como pondremos más adelante, se ve afectado dado el artículo 8 de la ley 20.780, que es un impuesto a las emisiones en fuentes fijas. Lo que nosotros consideramos principalmente es un impuesto discriminatorio en el sentido que fija un nivel de caldera instalada más allá de la utilización anual que tengan estas calderas. La agroindustria que estamos principalmente afectadas están entre la 6ª y la 8ª región. Son empresas que normalmente tienen la posibilidad de trabajar procesando frutas y vegetales entre los meses de diciembre, enero, hasta los meses de abril, más o menos. Y por lo tanto, muchas de ellas se ven obligadas a tener una sobredotación de caldera. En el fondo, una agroindustria es una gran cocina que va a transformar los duraznos en conserva, los tomates en salsa de tomate, o va a deshidratar distintos productos agrícolas. Este impuesto, que en su origen y viendo la historia de la ley, tiene su origen en un impuesto que se pretendió establecer a las termoeléctricas, principalmente las termoeléctricas generadoras de carbón, para luego derivar en un impuesto más amplio y que se definió 50 megavatios térmicos. Es un impuesto que está generando límites al crecimiento de la agroindustria. Para poder crecer en su capacidad exportadora, necesita tener una cocina más grande, una capacidad de generación de vapor más grande, porque los duraznos van a estar en la misma época siempre. Vamos a tener duraznos en enero, febrero, y por lo tanto, para poder procesar un mayor volumen de fruta, se necesita tener mayor capacidad de generación de vapor. Es un impuesto también que en su monto es desproporcionado. Si uno analiza los montos aproximados, si uno calcula un año medio en la agroindustria, esto varía dependiendo si el dólar está arriba o está abajo, tenemos que puede llegar a aplicarse tasas, si uno lo ve como tasa de impuestos, superior al 50%. O sea, para algunas agroindustrias la reforma tributaria, subir del 25 al 27, no es algo tan relevante como si uno analiza el monto que se debe pagar por impuesto que, a diferencia de las generadoras eléctricas, lo pagan los consumidores y la industria, porque se transmite al precio de generación de electricidad. En el caso de la agroindustria, limita la competitividad fuera de Chile. Hemos tenido reuniones con distintas entidades de gobierno durante los últimos 2 años, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía. Hemos presentado esto también en la Comisión de Hacienda del Senado el año pasado. Entendemos que es un error involuntario que queremos entender de la ley. La agroindustria, por supuesto, cumple todas las normativas de emisiones, de tratamiento de agua, etcétera. Y queríamos poner en conocimiento de ustedes que como asociación vamos a continuar dando a conocer este problema, porque creemos que limita fuertemente y nunca se pensó aplicar a la agroindustria, dado que tiene
una capacidad instalada sobredotada debido a su estacionalidad. Siendo lo más preciso, nuestra asociación gremial tiene 74 años de existencia y desde el año 2000 que nosotros definimos que se podía hacer Chile una potencia alimentaria. Entendemos que este es un punto que ha sido acogido por la ciudadanía y ha sido un tema que se ha ido destacando en los distintos gobiernos como un pilar fundamental. Hoy día el 50% de las frutas y verduras en Chile, aunque lo que más aparece en las noticias son las exportaciones de fruta fresca, el 50% de la fruta en Chile, o más del 50% se procesa en jugo, pulpa o deshidratado. O sea, uno tiene un país que es uno de los líderes en exportación de manzanas, pero para su información el 55% de las manzanas son procesadas aquí en Chile. La agroindustria está presente a lo largo de todo el país, agregando valor. El 75% de la producción de durazno, conservero, y el 100% del tomate industrial se es procesado entre la quinta y la octava regiones. 30.000 trabajadores en faenas productivas, 250.000 puestos de trabajo, 1.200 empleos en servicio, y esto hemos hecho un análisis. Las empresas, entre los fletes que van de campo, de tomate, de durazno, de distintas frutas y hortalizas a las fábricas procesadoras durante el verano, equivalen a 117.000 viajes o fletes de campo a fábrica y aproximadamente 20.000 fletes desde las fábricas a puertos. Principalmente, como les decía, los volúmenes de exportación y los volúmenes de proceso son muy relevantes para el agricultor en general. O sea, un agricultor, gran parte, un agricultor, por ejemplo, si uno pone un ejemplo, un agricultor productor de manzana, aproximadamente el 50% de las manzanas la exporta, y el otro 50%, por distintos factores de que no tiene una forma definida o un calibre definido, son procesados en pulpa, jugos, deshidratados, etcétera, con el beneficio que la agroindustria paga a la semana, no como las exportadoras en general que pagan a septiembre, agosto, y por lo tanto la agroindustria en general y muchas de las empresas que representamos son la caja chica del agricultor, tamaño mediano, grande, etcétera, porque lo financiamos en su caja para la cosecha normalmente y otras labores que requieren bastante capital. Dentro de lo que nosotros hemos planteado está principalmente que se considere la agroindustria los beneficios como captador de CO2, ya que si estamos hablando de un impuesto que se quiere definir como un impuesto medioambiental, desde nuestro punto de vista hoy día es principalmente un impuesto recaudador que se llama impuesto verde, pero que no tiene una consideración medioambiental al no considerar la captación que cultivos o huertos tienen. La agroindustria, si uno analiza, estoy tratando y totalmente desordenado en la presentación, pero para poder ir avanzando, si uno analiza la cantidad de hectáreas que están involucradas en esto, nuestros cultivos industriales y los frutales abaten aproximadamente 2 millones de toneladas de CO2 y el impuesto a la agroindustria equivale a 363.000, por lo tanto, si uno lo ve como captación en forma neta, nosotros somos captadores y no generadores netos de CO2. Todas esas consideraciones las hemos ido planteando, como le digo, en diversas instancias, con el fin de que se logre una modificación vía reglamento o una modificación de ley que pueda eliminar este que consideramos un problema para el crecimiento y también subsistencia de la agroindustria. Hoy día industrias conserveras en Chile van quedando 3 o 4. La verdad es que ya no quedan muchas más industrias. Está en la quinta región está Dos Caballos o Penske, en la sexta región está Agrofoods Rengo, que antes se llamaba Albergel, Aconcagua, que es Dos Caballos, plantas que hacen concentrado de tomate son 2 o 3 fábricas, ya no son 12 fábricas porque han tenido que aumentar sus tamaños para competir con China o con Estados Unidos en estos productos. Y la verdad es que la única forma que hay es aumentar tamaño. Aumentar tamaño es una caldera más para procesar en el mismo mes porque no vamos a poder mover las estaciones. Y por lo tanto,
hizo mucho sentido cuando planteamos todo esto en la Comisión de Hacienda del Senado, pero estamos apelando a que el próximo gobierno incluya esto como alguna modificación que es urgente y necesaria de hacer, y por lo tanto quisiéramos a ustedes ponerlo en conocimiento de este problema y preocupación que tiene el rubro. Eso es un poco un gran resumen de la presentación que está ahí con números y cifras, y que encantado pudiera aclarar algunas dudas o preguntas de ustedes. Me imagino que las conclusiones de la presentación significan que ustedes tienen un análisis respecto de... Gracias, secretario. Me imagino que las conclusiones de la presentación de ustedes traen algún tipo de propuesta respecto de cómo modificar la ley, que es lo concreto, digamos, desde el punto de vista de las bondades que ofrece el rubro, y que no tiene una retribución o no tiene una consideración, lo mismo que la biomasa forestal, que sí la tiene y que en definitiva es menor en su efecto positivo que lo que ofrece la producción de fruta. Eso es lo que... Bueno, entonces, al darle la palabra al resto de los colegas, yo quisiera plantearle a ustedes que de suyo este es un tema que al parecer se pasó por alto y que sería bueno analizar para intentar corregir. Si en justicia corresponde como aporte al freno de las emisiones de CO2, bienvenido sea, hay que discutirlo desde el punto de vista tributario. Ya lo pasó por la Comisión de Hacienda del Senado. No han hecho ninguna discusión en la Cámara más que esta. Bueno, claramente va a ser un tema que tendremos que tratar, y les sugeriría a ustedes de que nos hagan llegar propuestas muy precisas, muy concretas respecto a lo que significa la ley tributaria, y a ver cómo la enfrentamos desde acá. ¿Ya? Colega Urrutia tiene la palabra, inmediatamente usted. Mire, es tan mala la reforma tributaria que hicieron, pero tan re mala, que hoy día están pensando en correr el tema de la declaración de renta, porque ni siquiera los contadores saben cómo aplicarla, así de sencillo. Así que, Piñera ya ha dicho, el presidente Piñera, que él va a reducir algunos de estos impuestos. De hecho, va a reducir el impuesto de primera categoría, que llega hasta el 27, ha dicho que lo va a bajar al 25, inclusive se está hablando de posibilidad de bajarlo más allá de eso. Yo soy parte del gobierno de Sebastián Piñera y como tal me comprometo aquí a través de la Comisión de Agricultura, junto a quienes me acompañan acá, a poner este tema de todas maneras en el tapete cuando corresponda. La labor nuestra como parlamentarios de la Comisión de Agricultura, independiente del lado político que seamos, es siempre defender el campo y el tema agrícola, y por lo tanto nos vamos a preocupar de eso de todas maneras en el próximo gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. La verdad nosotros vemos incluso... Perdón, Andrés Fernández. Efectivamente, abogado de Chile Alimentos. Igualmente. Nosotros lo que vemos es una oportunidad de poder perfeccionar, ¿no es cierto?, este tributo, porque efectivamente este es un tributo que se contempla en el artículo 8º de la Ley de Reforma Tributaria y se presenta como un tributo ambiental, ¿no es cierto? Se lo ha denominado como un impuesto verde. Pero cuando uno analiza cómo está estructurado y cómo se paga, la verdad no tiene una consideración ambiental. Es lícitamente, ¿no es cierto?, un impuesto de carácter recaudatorio. Por cuanto se establece primero un umbral de entrada, a nuestro juicio en forma, ¿no es cierto?, arbitraria, se establece una potencia para poder quedar sujeto al pago del impuesto de 50 megavatios térmicos. Entonces, justamente como mencionaba, ¿no es cierto?, don Juan Manuel Mira, el problema que aquí se produce es, no se considera la situación de estacionalidad que algunas industrias, como es por ejemplo la agroindustria, tiene, donde debe concentrar potencia, pero emitir concentrado, ¿no es cierto?, en algunos meses. Y eso entonces trae como consecuencia de que un establecimiento industrial con menor capacidad instalada puede terminar emitiendo mucho más
que un establecimiento que tiene más de 50 megawatts térmicos, pero funciona en un periodo corto de tiempo. Y por lo tanto se produce, ¿no es cierto?, esta situación de injusticia donde además esta ley ingresa, o sea, se cumple, ¿no es cierto?, el umbral de ingreso y después se paga con las emisiones sin ninguna posibilidad de poder compensar o de poder considerar mejoras ambientales que una determinada actividad puede tener. Es importante destacar de que no solo en la Unión Europea, sino que también en Estados Unidos y en Latinoamérica, países como Costa Rica y Colombia tienen considerado mecanismos ambientales, económicos ambientales, cuando una determinada actividad tiene un beneficio de carácter ambiental, como la utilización de determinados combustibles o la plantación de, por ejemplo, bosques o otro tipo de plantaciones que tienen la capacidad de poder captar carbono. Entonces, nosotros lo que planteamos es que para que este impuesto sea definitivamente un impuesto de carácter ambiental y no sea lícitamente un impuesto de carácter recaudatorio, es necesario considerar algún mecanismo económico ambiental. Y que en este sentido, la agroindustria, que es, ¿no es cierto?, una industria captadora de carbono, debiera considerarse por la vía incluso reglamentaria o si no una modificación legal al momento, ¿no es cierto?, de calcular las emisiones que se deben pagar, debiera considerarse y debería compensarse en la cantidad equivalente de carbono que tienen, ¿no es cierto?, las plantaciones. Es importante mencionar que en la institucionalidad actual interviene el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Impuestos Internos. Siguiendo esa institucionalidad, la incorporación de un mecanismo económico-ambiental es totalmente factible. Por ejemplo, en el caso del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente tiene las capacidades y tiene también la institucionalidad que le permitiría, por ejemplo, certificar la cantidad de carbono que capta una determinada cantidad de masa de producto, ¿no es cierto?, que es procesada en la agroindustria. Y en segundo lugar, el Ministerio del Medio Ambiente podría informar a la superintendencia, que es la encargada entonces de recolectar la información de emisiones para poder después enviar el cobro directamente, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, esa es nuestra solicitud. Nosotros estamos en proceso justamente de elaborar una propuesta específica y la haremos llegar, ¿no es cierto?, a la brevedad posible. Gracias. Ofrezco la palabra, colega Espejo. Sí, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, presidente, por su intermedio, ¿cuál es en dinero? ¿Cuál es claro, de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta plata se recauda? Si tienen alguna noción, deben tener de proporción en relación a los costos de la industria, ¿cómo impacta en términos concretos? El micrófono, por favor. Para Ahí. Las estimaciones que tenemos en respecto a lo que se esperaba recaudar como impuesto verde en la agroindustria es solamente el 1% de lo esperado recaudar en la reforma tributaria y aproximadamente, dependiendo del volumen de proceso, es un impuesto de $10 millones en las hoy día 5 empresas que estarían afectadas directamente. El segundo problema que subyace en esto es que 50 megavatios te pone un techo. Cualquier otra inversión que tú quieras hacer, a no ser que sea una inversión de una capacidad o de un producto muy nuevo que tenga un valor agregado totalmente distinto al que tú tienes, te limita porque vas a entrar a pagar casi un piso de $500.000 más en impuestos por estar en 51 y no en 49. Entonces, además de que es un impuesto que no está relacionado con la utilidad o pérdida que tenga esa agroindustria, hay algunas que están a medio morir saltando en esto, te pone un techo al crecimiento de cualquier otra expansión que quiera hacer una nueva fábrica o una fábrica que aumente su capacidad instalada hoy día.
sin considerar que opera 3 meses. Pero respondiendo en directo, entre 6 y 10 millones de dólares sería lo de abril del 2018, porque ya es con las emisiones del 2017. Sí, sí. Perdón. Colega Urrutia. Su micrófono, colega Urrutia, por favor. No, un comentario. Muy bien. Complementando la respuesta, también es importante considerar que no es la industria, la agroindustria ya ha realizado importantes inversiones en abatimiento de gases de efecto invernadero, que son básicamente los gases que se incluyen en este impuesto verde, material particulado, carbono, azufre y nitrógeno. De hecho, ha sido partícipe continuo, ¿no es cierto?, de la suscripción de varios acuerdos de producción limpia. Se han realizado inversiones básicamente en material particulado, pero hay ciertos gases que no haya tecnología posible para poder abatir, ¿no es cierto?, como es especialmente el caso del carbono. Entonces, por eso a nivel internacional, en el caso del carbono se ha considerado básicamente instrumentos económicos ambientales, como son la compensación, considerar, ¿no es cierto?, el abatimiento que una determinada industria tiene y que sea considerado al momento de pagar, ¿no es cierto?, sus tributos. Entonces, el sector ha realizado ya importantes inversiones en materia de abatimiento de gases, pero es necesario, y insistiendo en el punto de que para darle un verdadero sentido de impuesto verde, que se consideren mecanismos de abatimiento. Y esto lo planteamos no necesariamente para una determinada industria, sino en términos amplios, para que este impuesto a quien aplique, ¿no es cierto?, pueda considerarse ese abatimiento. Como sabemos, ¿no es cierto?, en un principio se suponía que este era un impuesto básicamente aplicable a las termoeléctricas. Uno estudia la historia de la ley, ¿no es cierto?, y se habla solamente de las termoeléctricas. Se convidó a exponer a las termoeléctricas, pero nosotros formamos parte de los sectores donde no se consideró que iba a aplicar, y por lo tanto necesitamos en este momento que se haga una reforma que se adapte a la realidad, en este caso a la agroindustria. Muchas gracias. Muy bien, ofrezco la palabra. Nombre, por favor. No. Quedó apagado el micrófono. Preséntese, por Ahí favor, sí, para ahí que sí. quede registrado en la grabación. Uno que el agricultor tiene... Guillermo González, gerente general de Chile Alimentos. Uno que se señaló ahí, digamos, ¿no es cierto?, que el agricultor tiene que vender el 100% de su fruta u hortaliza. Como el 55%, según el cuadro calculamos, va a la agroindustria, afectar a la agroindustria, se afecta también la fruta fresca y las hortalizas frescas. O sea, ponerle un freno al crecimiento de la agroindustria es tremendamente perjudicial para la actividad completa. Segundo, que dado que esta actividad tiene un componente verde finalmente, ¿no es cierto?, porque abate más que lo que emite, lo que debiera hacer el país es incentivarla, la actividad, y no al revés. Entonces, con esto estamos, tal como está el impuesto, digamos, estaría poniéndole un freno a esta actividad cuando deberíamos justamente impulsarla cada vez más, digamos. Entonces yo creo que esos elementos son centrales, digamos, como estamos viendo, y nos damos cuenta, digamos, que esto fue un impuesto que se calculó para un cierto sector, después se amplió y metieron al sector agroindustrial, y el legislador no quiso hacer esto, digamos. Entonces corregirlo es una labor de todos, digamos, ¿no es cierto?, de todo, y especialmente el Parlamento, digamos, que nos podría ayudar a cambiar la legislación o la reglamentación que se necesitaría, digamos. Esos elementos nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor González. Ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada. Yo no sé si ustedes quisieran cerrar con algo que se haya quedado pendiente. Principalmente, señor presidente, agradecerle a usted el que nos hayan recibido y poder exponerle los problemas, y esperamos que en su momento algún proyecto de ley que sea presentado obtenga la aprobación de usted, y estamos
atento a cualquier consulta o necesidad de información que ustedes requieran para mejor evaluar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya han habido algunas opiniones de miembros de la comisión de que estamos, primero, entendiendo el problema que ustedes han planteado, y luego yo creo que hay que transformarlo en algún tipo de documento que permita que sea por moción de parlamentarios de esta comisión y empezar a hacer el proceso de una modificación de ley que nos parece, a lo menos a mí me parece y a algunos otros colegas que aquí se han manifestado, parece más que razonable, digamos, y más bien, más que razonable, necesario de hacer, más allá de lo que signifique la ventaja económica para un sector productivo, también por un tema ambiental, ¿no? De tal manera que yo creo que va a tener el apoyo de la nueva comisión a partir de la próxima semana en este sentido, parece de toda lógica. Les agradecemos la participación y la información que nos traen, y sin duda que deberían acercarse a la próxima comisión porque puede que hayan cambios en los integrantes para que este tema sea vuelto a tratar, y les sugeriría que lo hagan ahora con alguna ponencia en concreto que pudiera ser recogida y discutida después para transformarla en la modificación de una ley tributaria y eventualmente ambiental. Muchas gracias. Como ya nos queda poco tiempo, ofrezco la palabra, entiendo que ya no hay puntos varios, pero ha solicitado la colega Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a los invitados, vamos a leer toda la información que ustedes nos han traído, pero primero... Si quiere se pueden quedar hasta el final, estamos por cerrar. Disculparme por llegar tarde, estaba a las 3:30 la educación de educación, porque lamentablemente, como nunca en la historia de este país, 15 dirigentes sindicales de educación de San Fernando, que tuvimos una huelga más de 2 meses con los profesores, dirigentes de los profesores, hoy día están con una demanda de desafuero sindical. Usted se imagina lo que significa eso, para posteriormente despedirlo. Entonces estas son las consecuencias y las represalias que lamentablemente ha tomado la Corporación de San Fernando. Entonces está en la Comisión de Educación con todos los dirigentes de los profesores, por eso que no pude estar acá. Sin embargo, me junté ahora recién con los profesionales, ¿no es cierto?, del SAC, y por eso quería pedir un oficio, presidente, al ministro de Agricultura. Yo sé que se van, pero yo creo que quede constancia de lo que está ocurriendo. Si bien los contratos han mejorado sustancialmente en la sexta región, lamentablemente eso no se ha extendido al resto del país. Tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo usted y la función que tiene el SAC en relación, ¿no es cierto?, a la supervisión de los alimentos, y que se puede extender este tipo de contrato, pero al mismo tiempo que se le entreguen los elementos de funcionamiento a los profesionales que hacen la inspección. Entonces, si fuera posible porque además se extiende a todo el país, pero al mismo tiempo fueron solo hechos por 3 meses. Ya la evaluación se hizo y la posibilidad, ¿no es cierto?, que esto fuera indefinido para que tuviera cierto grado de estabilidad laboral aquellos que están haciendo esta tan importante función al interior del SAC. Eso, presidente. Muy bien. Bueno, coincidiendo lo que usted acaba de plantear, pues ya lo tratamos. Exactamente esos puntos fueron tratados y fueron dichos. Estamos a la espera de que el gobierno efectivamente cumpla su compromiso en ingresar el proyecto que tiene que ver con la nueva estructura de plantas. No, el compromiso es antes del viernes. Este gobierno se termina el domingo, por lo tanto el compromiso es antes del viernes que se ha ingresado. Los puntos que usted acaba de señalar están discutidos, sin embargo pido la anuencia de los colegas para que podamos oficiar en los términos que aquí se ha conversado. Usted misma puede ayudar a la Secretaría a redactar para que queden contenidos los puntos, ¿sí? Para que quede constancia. Bueno, ya para finalizar, de inmediato yo quiero agradecerle a los colegas que están presentes en esta comisión, hoy día menos que en otras sesiones, la voluntad, primero, de tratar temas que de verdad son relevantes para los sectores silvo, agropecuario y también para lo que significan las localidades rurales. Yo creo que no es cierto en la práctica y en los hechos que Chile tenga un 11% de ruralidad, porque claro, la definición por convención de lo rural y lo urbano, entendiendo como lo rural a conglomerados de menos de 5.000 habitantes, en la práctica es una convención. En mi región de los ríos, excepto Valdivia,
Si la sacáramos a la ciudad de Valdivia, probablemente estemos con un 55-57% de ruralidad. Y eso incluye a ciudades como Corral, que tiene 4.000 habitantes, que está dentro del concepto de rural, pero funciona como urbano, que en definitiva, o La Unión, que es una ciudad de 20.000 habitantes, pero que en definitiva vive de lo que la gente del campo produce. El comercio vive de lo que la gente del campo llega a comprar los fines de semana, la harina, la hierba, la benzina, los neumáticos, las reparaciones, etcétera. El mundo rural es tremendamente activo desde la zona centro-norte hasta, evidentemente, en la zona sur-austral. Y de ese punto de vista, lo que aquí hemos tratado en distintos ámbitos, tanto en temas ambientales como productivos, en los tres sectores, pero también de lo que significan las pequeñas localidades, también lo que significan los desastres naturales y el trabajo que hemos hecho a raíz de los mega incendios del año 2016-2017, que los advertimos aquí en esta comisión, reiteradamente, porque estábamos manejando cifras de lo que se venía con el Niño Godzilla y el cambio climático en este periodo 2016-2017, ha significado, yo diría, un buen resultado. Y también, debo decirlo, en términos generales, con una buena disposición del gobierno saliente. Para quienes vamos a seguir en la Comisión de Agricultura, yo espero que el nuevo gobierno tenga la misma disposición y que vayamos cerrando capítulos, digamos, que trascienden a la administración del Estado. Y yo en esto quiero agradecerle a todos los colegas en mi año de presidencia la colaboración que siempre tuvieron independientemente de nuestra posición política o ideológica. Aquí funcionamos en lo general por el interés de Chile, más allá de los intereses particulares, de las visiones particulares que cada uno de nosotros podamos tener. Y vamos a seguir en esa línea. Así que muchas gracias, colega, por el apoyo entregado. Colega Pérez, tiene la palabra. Estimado presidente, don Iván Flores García, usted ha tenido la responsabilidad de dirigir esta comisión, presidirla durante el año 2017-2018. Y por consiguiente siempre se lleva un recuerdo al presidente, aparte de los recuerdos amargos también que muchas veces quedan, ¿no es cierto?, de la trayectoria respectiva. Pero me han pedido que le haga entrega, ¿no es cierto?, como corresponde a cada presidente saliente, de esta campanilla que es, ¿no es cierto?, la que indica cada uno de los temas que aquí se abordan cuando se cierran sus capítulos, para que la lleve de recuerdo de la Comisión de Agricultura y de todos y cada uno de quienes la integramos. Tal como usted lo ha dicho, es una comisión que trabaja de manera horizontal, miramos los temas del agro, que son muchos, tenemos muchos problemas en la agricultura, que se han ido sumando en el último tiempo, facturación electrónica, venta de animales que se pagan a 30 días en la feria, lo que es una sinvergüenzura, y una serie de otras cosas más que tendremos que verla más adelante. Pero yo lo quiero hacer entrega de esto, que es el símbolo de nuestra comisión, que es el símbolo de mandato. Muchas gracias, colega. Bueno, véngase para acá para la foto, pues, colega. El colega Espejo también. Aunque le duela, véngase para acá, consejero. Y ex camarada. Este es mi amigo, mi ex camarada. Este es el único símbolo que aún tenemos cuando se preside una comisión. Con los buenos y los malos ratos, que esta vez yo creo que fueron más malos ratos que buenos. Así es. ¿No es cierto? Pero se dieron que los incendios fue tremendo. Se dieron buenas peleas. Pero de todas maneras, vamos a pescar sierra y corvina. Lo que pasa es que está enojado porque invité a un par de colegas, nos subimos un barco de pesquero y estuvimos pescando sierra, una de las pescas buenas. Es muy difícil de ver siempre. Muy bien. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.